Existe una persona en tu vida que cuando entra a un cuarto, todos la notan, no grita, no exige atención, no hace nada especial, y aún así, todo el mundo la escucha, todo el mundo la respeta, y tú, sin darte cuenta, también la respetas. ¿Por qué? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Y lo que te voy a mostrar, no lo encontrarás en ningún libro de autoayuda, no lo enseñan en ninguna escuela. Y la mayoría de las personas pasan toda su vida sin entenderlo. Pero hay algo más. Al final de este video, voy a revelar el mecanismo psicológico más oscuro y más poderoso detrás del respeto humano. Algo que cambiará completamente la forma en que ves cada relación en tu vida. Así que no te muevas, porque lo que viene después lo cambia todo. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te han dicho que para que te respeten tienes que ser amable, que tienes que ayudar a todos, que tienes que demostrar lo que vales? Mentira, eso no es respeto. Eso es estrategia de supervivencia disfrazada de virtud. Las personas más respetadas del mundo no son las más amables, no son las más serviciales, no son las que más sonríen, son las que entendieron algo que la mayoría nunca quiso ver. Y ese algo es lo que estás a punto de descubrir. Pero antes, necesito que entiendas una cosa, porque si no entiendes esto, el resto del video no tendrá ningún sentido para ti. El respeto no se pide, no se compra, no se gana con palabras. El respeto se instala, igual que un programa en una computadora. El respeto se instala en la mente de las personas a través de señales específicas, patrones específicos y comportamientos que tú puedes aprender a controlar. Poca gente sabe esto, pero los que lo saben, viven diferente. En los próximos minutos voy a mostrarte 7 mecanismos psicológicos que las personas más respetadas usan sin que nadie se dé cuenta. Cada uno de ellos activa algo en la mente de los demás, algo primitivo, algo profundo, algo que no puedes apagar con lógica. Pero hay uno en particular, el número 7, que es diferente a todo lo que hayas escuchado antes. Es el más contraintuitivo, el más oscuro y el más efectivo. Guárdalo en tu mente mientras avanzamos, porque cuando lleguemos a él, todo lo anterior va a tener un sentido completamente distinto. Para entender el respeto, primero tienes que entender cómo funciona el cerebro humano frente al poder. El ser humano es una criatura social, siempre lo fue. Hace miles de años, vivir en un grupo era sobrevivir, y dentro de cada grupo había jerarquías, había alguien que lideraba, alguien que protegía, alguien que todos seguían sin cuestionarlo. ¿Y sabes qué es lo interesante? Ese sistema todavía existe en tu cerebro. Cada vez que conoces a alguien nuevo, tu cerebro hace una evaluación inconsciente en menos de un segundo. ¿Esta persona está por encima de mí o por debajo de mí en la jerarquía? No lo piensas, no lo decides conscientemente. Simplemente ocurre. Y esa evaluación determina si vas a respetar a esa persona o si vas a ignorarla. Ahora la pregunta es, ¿qué señales está enviando tu cerebro a los demás? ¿Qué están viendo cuando te ven a ti? Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Comenta abajo. ¿Alguna vez sentiste que alguien te respetó sin que lo pidieras? ¿Cómo fue eso? El primero de estos mecanismos es el más subestimado de todos, el silencio. No el silencio de alguien que no tiene nada que decir, el silencio de alguien que eligió no decirlo todavía. Existe una diferencia enorme entre esos dos silencios, y tu cerebro la detecta de inmediato. Cuando una persona habla demasiado, cuando llena cada espacio vacío con palabras, cuando siente la necesidad de justificarse, de explicarse, de demostrar, tu cerebro registra algo: ansiedad, inseguridad, necesidad de aprobación. Y cuando el cerebro detecta eso, el respeto baja automáticamente. Pero cuando una persona puede quedarse callada, cuando puede sostener el silencio sin incomodarse, cuando no necesita llenar el vacío, tu cerebro registra algo muy diferente: control. Y el control genera respeto. Déjame contarte algo rápido. Vi a un hombre, negociador en una empresa multinacional. Cada vez que llegaba a una reunión, era el último en hablar. Dejaba que todos expresaran sus ideas.
Dejaba que el silencio se instalara, y justo cuando la tensión llegaba a su punto máximo, hablaba. Una sola frase, clara, directa, y todos seguían esa frase. No porque fuera el jefe, sino porque había entrenado a todos para esperar sus palabras como si valieran oro. Y valían porque las hacía escasas. Poca gente percibe esto, pero el silencio es el lenguaje más poderoso que existe. ¿Y sabes cuál es la parte más oscura de todo esto? Lo que viene en el segundo punto va a explicar exactamente por qué el silencio funciona de esa manera. Y tiene que ver con algo que ocurre en el sistema nervioso de la otra persona. Aquí está el detalle que cambia todo. Cuando alguien te hace sentir incómodo y no reacciona a esa incomodidad, tu cerebro interpreta eso como dominancia, no como agresión, no como arrogancia, como dominancia. Existe un fenómeno psicológico llamado regulación del malestar ajeno. Básicamente, cuando alguien a tu alrededor se siente incómodo, tu cerebro automáticamente intenta resolver esa incomodidad. Intentas hacer conversación, intentas ser simpático, intentas calmar la situación. Es un reflejo, no lo controlas. Pero cuando la otra persona no hace lo mismo contigo, cuando no siente la necesidad de calmar tu incomodidad, tu cerebro recibe un mensaje muy específico. Esta persona no te necesita. Y las personas que no te necesitan generan respeto instantáneo. Piénsalo, ¿quién respetas más? ¿A alguien que siempre está pendiente de lo que piensas de él? ¿O a alguien que claramente no está pensando en eso? Exacto. Pero aquí está lo que casi nadie entiende sobre esto. No se trata de ser frío. No se trata de ignorar a la gente. Se trata de algo mucho más sutil. Se trata de controlar el termostato emocional de una conversación. Y ahora que sabes esto, el tercer punto va a revelarte cómo las personas más poderosas usan exactamente esto para instalar respeto sin decir una sola palabra. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿conoces a alguien así? ¿Alguien que parece que no necesita tu aprobación y que por eso mismo te genera respeto? La mayoría de las personas regala su aprobación como si no costara nada. Aprueban ideas que no creen, alaban trabajos que no admiran, sonríen a personas que no les agradan, y con cada aprobación regalada, pierden valor, porque el cerebro humano tiene una lógica muy simple. Lo que es fácil de obtener, vale poco. Lo que es difícil de obtener, vale mucho. Cuando tú validas a alguien constantemente, esa persona inconscientemente empieza a devaluar tu validación, empieza a devaluarte a ti. Pero cuando alguien es selectivo con su aprobación, cuando no la da fácilmente, cuando tienes que ganártela, esa aprobación se convierte en un premio. Y las personas hacen cosas increíbles para ganar premios. Conocí a alguien una vez, una persona que nunca decía genial cuando algo no era genuinamente genial para ella. Nunca aplaudía por cortesía. Nunca felicitaba por obligación social. Al principio, la gente pensaba que era distante, fría, difícil, pero con el tiempo, algo curioso empezó a pasar. Cuando esa persona sí aplaudía algo, cuando sí decía esto estuvo bien, el impacto era diferente. Las personas lo recordaban, lo atesoraban, se esforzaban más para volver a obtener esa reacción. Sin proponérselo, había creado una economía de validación, y en esa economía, ella controlaba la moneda. Pero esto no es ni la parte más importante todavía, porque lo que voy a contarte en el punto siguiente es donde la mayoría de las personas comete el error más grande de su vida. ¿Eres de las personas que responde mensajes de inmediato? ¿Que siempre está disponible cuando alguien te necesita? ¿Que nunca cancela, nunca dice no, nunca se hace esperar? Entonces escucha esto con mucha atención, porque lo que voy a decirte puede sonar cruel, pero es una de las verdades más importantes sobre el respeto humano. La disponibilidad total destruye el respeto. No lo reduce, no lo debilita, lo destruye. Cuando siempre estás disponible, cuando nunca haces esperar, cuando el acceso a ti tiene ningún costo, tu presencia pierde valor. No porque seas menos,
no porque valgas menos, sino porque el cerebro humano solo valora aquello que percibe como escaso. El agua en el desierto vale más que el agua en un supermercado. No porque sea diferente, sino porque es más difícil de conseguir. Tú eres lo mismo. Cuando te haces escaso, cuando no siempre estás disponible, cuando las personas tienen que esperar para hablar contigo, tu valor percibido sube el respeto. Pero existe algo todavía más profundo aquí. Algo que va más allá de la escasez. Y lo voy a revelar en el quinto punto. Porque ahí es donde el juego cambia completamente. Escríbeme en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que entre más te diste, menos te valoraron? Quiero saber si esto resuena contigo. Los límites no son barreras, son mensajes. Cada límite que estableces le dice a la otra persona algo muy específico sobre quién eres y cómo debes ser tratado. Y el mundo te trata exactamente como tú le enseñas a tratarte. Esto es una ley psicológica, no una metáfora, una ley real. Cuando permites que alguien te hable mal y no dices nada, le estás enseñando que puede hacerlo. Cuando aceptas comportamientos que no te gustan para evitar conflicto, le estás enseñando que ese comportamiento es aceptable. Cada vez que no pones un límite, estás poniendo un precedente. Y los precedentes son muy difíciles de romper. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende sobre los límites. Los límites más poderosos no son los que se gritan, no son los que se explican con un discurso, no son los que vienen acompañados de una justificación larga. Los límites más poderosos son los que se demuestran con acción. Una sola acción. Clara, sin drama, sin necesidad de explicación. Una persona que dice, eso no es aceptable para mí, y simplemente se retira, sin enojo visible, sin necesidad de que la otra persona entienda. La persona comunica algo devastadoramente poderoso. No necesito tu comprensión, no necesito tu aprobación. Me respeto a mí mismo lo suficiente como para actuar de acuerdo con mis estándares. Y ese mensaje instala respeto en segundos. Pero existe algo que es todavía más oscuro que esto. Algo que cuando lo entiendas, vas a ver cada interacción humana de una manera completamente diferente. Cada persona que conoces tiene una narrativa sobre ti, una historia que construyeron en su mente, una versión de ti que vive en su cabeza, y tú puedes controlar esa narrativa, o puedes dejar que ellos la controlen. La mayoría de las personas deja que los demás construyan su narrativa. Hablan demasiado sobre sí mismas, explican sus decisiones, justifican sus acciones, defienden su imagen, y con cada explicación, le dan a la otra persona más material para construir una versión de ti que quizás no te favorece. Las personas más respetadas hacen lo contrario, comparten poco, revelan menos, y dejan que el misterio haga el trabajo. Hay una razón por la que los grandes líderes históricos nunca explicaban todo. ¿Por qué crees que Machiavelli escribió en El Príncipe que el gobernante debía ser impredecible? Porque la impredictibilidad genera algo muy específico, genera atención constante. Cuando no sabes exactamente qué piensa alguien, cuando no puedes predecir exactamente cómo va a reaccionar, cuando hay algo en esa persona que no puedes terminar de leer, no puedes dejar de mirarla. Y la persona que no puedes dejar de mirar ya tiene tu respeto. Piensa en esto. ¿Cuántas horas has pasado pensando en alguien que te genera esa sensación de misterio? ¿Cuánto espacio mental le has dado? Exacto, pero lo que sigue ahora es el punto de quiebre del video. Es el momento donde todo cambia, y necesito que estés completamente presente para esto. Todo lo que te he explicado hasta ahora funciona. El silencio, la incomodidad controlada, la economía de validación, la escasez, los límites, el control de la narrativa, todo funciona. Pero ninguna de esas herramientas va a darte respeto duradero. ¿Por qué? Porque si no existe algo debajo de todas esas estrategias, son solo una máscara. Y las máscaras duran poco. El verdadero respeto, el que permanece, el que no se puede comprar, el que no desaparece cuando bajas la guardia, nace de algo completamente diferente, nace de la coherencia. Y aquí es donde la mayoría de las personas se equivoca.
No coherencia entre lo que dices y lo que haces en público. Coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces cuando nadie te está mirando. Porque las personas sienten eso, no lo razonan, no lo analizan, simplemente lo sienten. Hay algo en el cerebro humano que detecta la autenticidad como si fuera un radar. Detecta cuando alguien es real y cuando alguien está actuando. Y cuando detecta actuación, aunque no pueda articularlo, deja de respetar. Esto es lo que Machiavelli entendió mejor que nadie. No se trataba solo de estrategia, se trataba de ser tan poderoso por dentro, que la estrategia fuera natural, no impostada, no actuada, natural, y eso cambia todo. Y llegamos al séptimo punto, el más importante, el que prometí al principio, el que va a reconfigurar todo lo que escuchaste antes. El respeto real no nace de lo que proyectas, nace de lo que resuelves dentro de ti. Cada persona que no se respeta a sí misma, busca ese respeto afuera, en la validación de los demás, en los títulos, en el reconocimiento, en los aplausos, y esa búsqueda es visible. No importa cuánta estrategia uses, no importa cuánto silencio practiques, no importa cuántos límites pongas, si en el fondo tienes miedo de no ser suficiente, eso se filtra. Se filtra en cómo reaccionas cuando alguien te ignora. Se filtra en cómo te desestabilizas cuando alguien te critica. Se filtra en la tensión sutil de tu voz cuando quieres impresionar a alguien. Se filtra, y el cerebro humano lo detecta. El secreto más oscuro del respeto es este. Las personas que más respetas, no tu respeto, no lo necesitan. Y esa indiferencia genuina hacia tu opinión es exactamente lo que te hace respetar a esa persona sin poder evitarlo. No se puede fingir eso. Se puede practicar, se puede construir, pero no se puede fingir. ¿Y cómo se construye? Dejando de buscar respeto afuera y empezando a dártelo a ti mismo primero. Esto suena simple, lo sé, pero ejecutarlo requiere algo que la mayoría nunca está dispuesta a hacer. Requiere confrontar con honestidad brutal cada área de tu vida donde no estás actuando de acuerdo con tus propios estándares, cada relación que toleras pero que deberías haber terminado, cada trabajo que soportas pero que te hace pequeño, cada conversación donde sonríes por fuera mientras mueres por dentro. Cada vez que haces eso, le estás diciendo a tu cerebro que no te respetas a ti mismo, y tu cerebro transmite ese mensaje al mundo. Este es el mecanismo más profundo del respeto humano, y ahora que lo sabes, ya no puedes desaprenderlo. Hay un momento en la vida de algunas personas en que algo hace clic. No es una epifanía dramática, no es un discurso motivacional, no es una revelación mística, es un momento tranquilo, silencioso. En ese momento, la persona decide algo, decide que ya no va a pedir permiso para ocupar espacio, decide que su presencia no es un privilegio que regala a cualquiera, decide que va a exigirse a sí misma el mismo respeto que le exige al mundo. Y desde ese momento en adelante, algo cambia. No en el mundo, en cómo el mundo la percibe. Las mismas personas que antes la ignoraban empiezan a escucharla. Las mismas personas que antes la descartaban empiezan a tomarla en serio, sin que ella haya pedido nada, sin que haya explicado nada, sin que haya cambiado nada externamente, solo porque algo dentro de ella se reordenó. Esta es la verdad que nadie te dice sobre el respeto. No es algo que obtienes del mundo, es algo que irradias cuando finalmente dejas de mendigarlo. Machiavelli lo vio con claridad hace 5 siglos. El poder no se pide, no se negocia, no se suplica, el poder se habita, y el respeto es simplemente el eco de ese poder. El mundo no respeta a los buenos, no respeta a los amables, no respeta a los justos. El mundo respeta a los coherentes, al que dice lo que piensa y hace lo que dice, al que conoce sus límites y los defiende sin drama, al que no necesita que le aplaudan para saber que tiene valor, al que puede mirar a los ojos de otra persona sin pedir nada con esa mirada. Eso es poder real, no el poder de dominar a otros, el poder de no necesitar dominarlos para que te respeten. Machiavelli pasó su vida estudiando a los poderosos, analizó a los reyes,
a los generales, a los estrategas más brillantes de su tiempo, y al final llegó a una conclusión que quedó enterrada entre las líneas de sus escritos. El hombre que más teme es el que más controla, no el que más tiene, no el que más sabe, el que más teme, porque el miedo se convierte en necesidad, la necesidad y la dependencia en debilidad. El hombre que no teme no necesita controlar, y el que no necesita controlar, naturalmente, todo el mundo lo sigue. Eso es lo que nadie te explica sobre el respeto, que su raíz no es la fuerza, su raíz es la libertad interior, la libertad de ser exactamente quien eres, sin pedir permiso. Antes de que este video termine, quiero pedirte algo. No te pido que compartas, no te pido que suscribas, te pido que respondas una sola pregunta, para ti mismo. En este momento, ¿en qué área de tu vida estás pidiendo respeto en lugar de irradiarlo? No en voz alta, no en los comentarios si no quieres, pero sé honesto contigo mismo, porque la respuesta a esa pregunta es el primer paso real hacia lo que discutimos hoy. Y si este video te hizo pensar algo que nunca habías pensado antes, si algo aquí te incomodó de una manera que sentiste como verdadera, entonces el trabajo acaba de empezar. El siguiente video va a ir todavía más profundo. Vamos a hablar de algo que pocos se atreven a ver, de cómo las personas más cercanas a ti pueden estar inconscientemente saboteando tu crecimiento, sin malicia, sin intención, pero con un efecto devastador. Ese video ya está aquí. Y si estás listo para seguir, ya sabes qué hacer.